Muy bien, vamos a seguir con MySQL y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de un lado la consola, ya hemos trabajado un poco con ella y vamos a conocer alguna otra herramienta que también nos va a permitir poder crear bases de datos y tablas con sus campos correspondientes y la estructura que necesitemos para almacenar los datos. Entonces, aparte de la consola, vamos a hacer una cosa, vamos a poner en marcha Apache por un lado. Y en el momento en que esté encendido ya podremos poner en marcha MySQL. Bueno, entonces ahora que tenemos en marcha ambos, vamos a hacer una cosa. Fijaos que aquí el botón que hay justo a la derecha del stop, si hacemos un clic en él, el de admin, nos va a aparecer en el navegador lo siguiente. Me ha aparecido en otra ventana, la traigo para aquí para que lo veáis. Va a aparecer esto. Muy bien, ¿esto qué es? Esto es una herramienta construida, programada con PHP y que nos va a permitir hacer pues lo mismo que hacíamos desde la consola, pero desde un entorno un poco más agradable y menos áspero que tener que estar escribiendo instrucciones constantemente. Aunque lo que hemos aprendido con esas instrucciones nos va a servir posteriormente para poder programar con PHP páginas dinámicas. Bueno, vamos a entender un poquito este entorno. Este sistema se denomina PHP-MyAdmin. PHP porque está desarrollado con el lenguaje PHP y es un sistema que nos permite administrar, como la misma palabra dice, administrar bases de datos que tengamos creadas con MySQL. Entonces, fijaos que aquí, en esta barra, ya nos aparecen por aquí algunas bases de datos y reconoceréis esta, la de Andrómeda, que es la que hace unos vídeos hemos estado creando y trabajando con ella. Fijaos que aparece aquí un botón para desplegar esta base de datos y dentro nos aparecerá pues las tablas, los elementos que la constituyan, en este caso pues la tabla de clientes. Si vuelvo a hacer un clic aquí, fijaos que me vuelve a desplegar y me indica pues columnas, índices. Las columnas serían los campos. Vamos a hacer un clic aquí en columnas. Fijaos que lo que nos aparece son las columnas que creamos, los campos que creamos desde la consola de comandos. Apellido, email, fecha alta, nombre, localidad, todos los campos que estuvimos creando. Entonces es una forma pues también interesante y más agradable de trabajar con bases de datos MySQL. No os lo he querido enseñar a este momento porque si empezamos a aprender MySQL y el lenguaje SQL y lo facilitamos todo trabajando con esta herramienta, el problema es que aprendemos poco del lenguaje que luego necesitaremos conocer para poder programar. Entonces, ahora ya sabemos lo suficiente y ahora vamos a facilitar un poco las cosas con esta herramienta y vamos a verla al menos todo lo necesario y todo lo imprescindible para que nos sea un poquito más fácil trabajar con bases de datos de MySQL. Bueno, explicado esto de aquí, bueno, voy a plegarlo. Veis que aquí también tenemos otras bases de datos, una de prueba, borrar, la de Information Schema, MySQL, Performance Schema, son del propio sistema. PHP-MyAdmin es una que utiliza esta aplicación, esta es otra de prueba y esta es otra de prueba. Entonces vamos a hacer un clic en Andrómeda. Y fijaos que, aparte de desplegarse por aquí, he hecho un clic aquí, aparte de desplegarse, que es lo que nos encontramos si miramos en este lado, encontramos que aquí aparecen las tablas que contiene la base de datos Andrómeda. También la vais a ver aquí arriba, base de datos Andrómeda. Tiene una tabla que se llama clientes. Y aquí tendréis varios botoncitos, examinar, estructura, buscar dentro, insertar, vaciar, eliminar. Bueno, si hacemos un clic en clientes o en examinar, vamos a hacer un clic en examinar, que quizás tiene algo más de sentido. Si hacemos un clic en examinar, fijaos que se abre la tabla y nos enseña el contenido que ya veíamos desde la consola. Fijaos que aparecen, pues cada una de estas líneas es un registro.
los registros que hemos estado introduciendo desde la línea de comandos, los podemos ver aquí, ¿veis? El ID, el nombre, apellido, fecha alta, hora de alta, fecha de nacimiento, localidad, email, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el contenido de todos los campos que hemos introducido de forma dura desde la consola. Luego vais a ver en este lado opciones que nos van a permitir editar un registro. Editar significa cambiarlo, modificar el contenido de uno de esos registros, duplicarlo, copiarlo, borrarlo, las operaciones normales que deberemos de hacer con los registros. Aparte de añadirlos, pues poder modificarlos, duplicarlos si hace falta, borrarlos. Aquí estarían esas opciones para fácilmente poder hacerlo desde aquí. Eso es para nosotros una herramienta administrativa. Esto no es una herramienta para el usuario de la aplicación web. El usuario de la aplicación web jamás va a entrar aquí. Accederá a esta base de datos a través de nuestros programas, de nuestras webs. Esas webs son las que tendrán acceso a esta tabla o a otras que podamos crear para poder trabajar con ellas. No es una herramienta pensada para el usuario, es una herramienta pensada para nosotros, para los programadores, para facilitarnos un poco la vida. Bueno, vamos a ver. Si yo hago un clic aquí, por ejemplo, en editar, veis que lo que ocurre es que aparece como un formulario, ¿sí? Muy escandaloso, en el que aparece el ID aquí arriba, el contenido del campo nombre que veis aquí, Ana, el contenido del campo apellido y así. Fijaos aquí, más y más datos, y si bajamos hacia abajo, pues hasta que se termine el contenido del registro. El email, la localidad, fecha de nacimiento, tal y como la introducimos, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjate que aquí, fijaos también que aquí arriba se reproducen los botoncitos que aparecían al lado de la tabla. Vamos a volver a examinar y volveremos a ver toda la tabla con sus contenidos. Si yo quisiera borrar un registro, vamos a probar por ejemplo con este, fijaos que lo que hace es decirme que confirme si realmente quiero ejecutar, fijaos, la instrucción que ya conoceréis porque la escribimos en la consola. Delete from clientes, where clientes, id es igual a 2. Borrar de clientes allí donde, la condición, id, lo menciona de esta manera porque así no hay error. Menciona allí donde el id de la tabla clientes, esto no lo escribíamos de esta manera cuando programábamos, pero bueno, es una forma alternativa. Allí donde el ID sea igual a 2. El ID, como podemos ver aquí, es 2. Así que si yo le digo ahora que OK, esta instrucción de SQL, que ya aprendimos a escribirla y a manejarla en los vídeos correspondientes, pues hará su función, OK, y, fijaos, ha eliminado ese registro. Y aquí nos indicará una fila afectada. Esa pequeña ventanita que aparece indicándonos el trabajo que ha realizado. Bueno, borrar, editar. Estos titulares que aparecen aquí arriba nos sirven para, fijaos, si yo me pongo sobre uno de ellos, fijaos que aparece un pequeño recuadro en el que nos indica varias cosas. Una, pulse para ordenar los resultados según esta columna. Si yo hago un clic ahí, me ordenará todos los registros. Vamos a probarlo, hacemos un clic. Fijaos que ahora me ha ordenado todo alfabéticamente. ¿Veis? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ¿de acuerdo? Y luego veréis que aquí aparece un triangulito, que significa que está ordenado de forma ascendente. Si hago un clic aquí, y espero, me lo acaba de ordenar al revés, ahora en forma descendente. Fijaos que lo que aparece ahora es un triangulito señalando hacia abajo. Empieza por la T, en este caso, S, y va subiendo hasta que llegaríamos aquí abajo de nuevo la A. Entonces, podemos hacer un clic aquí para ordenarlo de cualquier forma que nos interese. Por localidad, hacemos un clic aquí en localidad
Y fijaos que nos ha organizado alfabéticamente de forma ascendente, por eso lo del triangulito que indica hacia arriba, de forma ascendente todos los registros. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. ¿Qué más nos dice? Dice, además de pulsar para ordenar los resultados, que es lo que acabamos de hacer, también podemos pulsar mayúscula y clic para añadir esta columna a la cláusula order by. ¿Vale? Es para ordenar en base a la cláusula order by. O control más clic o alt más clic para eliminar la columna de la cláusula order by. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo le digo, quiero que me organices todo esto ordenado primero por ciudad. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mantener la tecla de mayúscula pulsada y voy a hacer un clic sobre esto. Vale. Entonces, y ahora lo voy a volver a hacer porque me lo ha ordenado de forma inversa y yo lo quería así. Vale. Y ahora, dentro de eso, dentro de cada una de las ciudades, aquí hay 3 de Badalona, 2 de Cuenca, voy a decirle que me añada, voy a volver a mantener pulsada la tecla de mayúscula y voy a hacer un clic sobre esta. Muy bien, fijaos. Se sigue manteniendo ordenado por ciudad, ¿sí? Pero, fijaos que este es el primer orden. ¿Veis este número 1? Pero dentro de cada localidad, si se repiten las localidades, como es en el caso de Badalona, dentro de la localidad se organizará alfabéticamente porque le he añadido con mayúscula clic, le he añadido que dentro de este orden las ordene alfabéticamente de mayor a menor. Lo podemos observar aquí, en Badalona, por ejemplo. Fijaos, por aquí en Cuenca, tenemos 2 de Cuenca. La primera sería la C, los apellidos que empiezan por C, y luego los apellidos que empiezan por S, como podéis ver. Bueno, ya no tenemos más repetidos, pero creo que me he explicado, ¿no? Os puede interesar conocer estos aspectos. No es que estemos constantemente utilizando esta técnica que os estoy explicando. Probablemente no nos será muy necesaria, pero que lo conozcáis. Muy bien. Luego, más cosas. Si yo quiero modificar la estructura, vamos a imaginar que, por ejemplo, me he olvidado de añadir un campo y ahora me doy cuenta de que necesitaría un nuevo campo. Nombre, apellido, fecha de alta, hora de alta, fecha de nacimiento, calidad, email. Entonces, no sé, por ejemplo, el género, si es hombre o es mujer. Me olvidé de ponerlo y estaría bien colocarlo. Bueno, pues yo puedo utilizar de aquí arriba, además de examinar, tenemos estructura. ¿Estructura qué es? La estructura de la tabla, donde podemos definir los campos. Vamos a hacer un clic aquí en estructura. Ahí está. Y fijaos que aparece la estructura de la tabla que creamos en la consola, que la escribimos a mano. El ID, el nombre, todos los campos, aquí el tipo que le dimos a cada uno de ellos, su longitud, como podemos ver aquí. Bueno, este que era el ID, que hicimos que fuese de tipo autoincremental y el campo clave. Por ese motivo aparece esta llave aquí acompañándole, de tipo entero. Bueno, y entonces, si ahora yo quiero añadir un nuevo campo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, fijaos que esta es la estructura que existe. Entonces, un poquito hacia abajo, veréis que aquí aparece agregar, y aquí un número, una columna después del campo que nosotros decidamos. Bueno, si yo quiero agregar la columna, no exactamente después del campo email, que sería el último, sino quizás después de nombre y apellido, pues mira, entre la 3 y la 4. Podría decirle aquí, utilizar este desplegable y decirle, pónmelo después de apellido. Quiero agregar una nueva columna, un nuevo campo, después de apellido. Y ahora le daría aquí, a continuar. Hacemos un clic en continuar. Y ahora aquí nos ofrece, pues, lo necesario para que le digamos el nombre del campo. Vamos a colocarlo, vamos a poner género. Tipo de campo. Fijaos, en este caso vamos a ver la cantidad de tipos de campo que existen en MySQL. Fijaos. Al hacer un clic en el desplegable, el típico varchar, el int, fecha, textos para textos largos. Pero fijaos, dentro de numérico, estos son categorías. Dentro de tipo de campo numérico, todo esto son tipos de campo numérico.
¿eh? Típicamente utilizaremos int o utilizaremos en ocasiones decimal, ¿eh? Para poner decimales, ¿eh? Entonces podemos utilizar estos. Pero tenemos aquí flotantes y fijaos que cuando yo me coloco sobre uno de ellos me indica ahí en una pequeña ventanita, en un tooltip que aparece superpuesto, qué características tiene ese campo. Por ejemplo, float me dice, te permite crear, te permite escribir o podemos guardar dentro números de coma flotante pequeños. Los valores son desde menos esa barbaridad hasta esa otra barbaridad que tenemos ahí. Si voy, por ejemplo, a decimal, nos permite colocar un número decimal fijo. Entonces, la mayor cantidad de dígitos es 65, ¿vale? Fíjate si tienes ahí la cantidad de dígitos disponibles para poner números gigantescos. Y el mayor número posible de decimales es de 30. Fijaos aquí qué pedazo de bestia de número podríamos colocar, ¿vale? Típicamente se trabaja con decimal, con integer, y tenéis otros. TinyInt. TinyInt, por ejemplo, fijaos, nos permite poner números desde menos 128 hasta 127. Es para situaciones en las que no necesitemos valores numéricos muy grandes. Entonces aquí tenemos un montón de tipo de valores de tipo numérico. Si nos vemos hacia abajo, tenemos de tipo fecha y marca temporal. De fecha y hora. El timestamp lo que hace es coger la hora que tenga en ese momento almacenado el servidor y utilizarla para que quede guardada en este campo. Es una marca temporal. Time, año, de cadena, para guardar textos. Fijaos, en el caso de cadena, qué montón de posibilidades se nos ofrecen. De tipo char, tenéis que leer cuando os ponéis encima con el ratón para ver las características que tiene ese tipo específico de cadena, ¿no? Char, por ejemplo, si nos ponemos aquí encima, nos permite guardar cadenas de una longitud fija de entre 0 y 255 de longitud. Varchar, sin embargo, nos permite cadenas de hasta 65.000 y pico caracteres. Que es el que hemos venido utilizando hasta ahora. Nos podría haber servido perfectamente para los campos que hemos creado, de 0 a 255, y habríamos ahorrado un poquito de espacio. Textos pequeños, textos mayores, todo tipo, binarios, hay otros tipos de... Luego tenemos aquí campos un tanto especiales y espaciales. Es para almacenar geometrías, puntos, polígonos, esto ya es un poquito más avanzado, y también un tipo especial de datos que son JSON. Es un tipo de documento que se utiliza en JavaScript, un poquito avanzado pues para poder almacenar variada tipo de información. Entonces vamos a utilizar pues para género, para poner hombre o mujer, pues podríamos decidir que queremos utilizar un tipo de campo de tipo texto, vamos a buscar aquí, y con un char nos podría ser suficiente. Hasta 255 de longitud, más que suficiente. Muy bien. ¿Qué longitud? Bueno, pues total, para poner, por ejemplo, H para hombre y M para mujer, 1 de longitud. Suficiente. Nada de todo esto lo necesito y le voy a indicar que incluso yo podría aquí ver el SQL que va a escribir por mí y que luego va a ejecutar para que yo vea y también pues vaya aprendiendo la notación del lenguaje. Si le doy aquí a previsualizar SQL, voy a ver la instrucción que yo tendría que haber escrito para crear este campo. Fijaos, alter table, si os acordáis. Alterar, cambiar una tabla, concretamente la tabla de clientes. Lo que queremos es añadir un campo que se va a llamar género, de tipo carácter, con una posición de longitud, no null, y queremos ponerlo después del campo apellido. Esto es lo que tendríamos que haber escrito desde la consola para poder crear este campo. Lo voy a cerrar, eso era solo para consultar, también sirve pues para ir aprendiendo, seguir aprendiendo en el lenguaje, y bueno, le voy a decir que sí, guardar esta petición, lo que va a hacer es que la va a ejecutar,
Fijaos ahí arriba, aparece: los cambios en la tabla cliente se hicieron exitosamente. Esta es la pequeña frase que aparece aquí. Y esta es la instrucción que ha ejecutado. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos comprobar que eso ha sido realizado correctamente? Podemos venir aquí de nuevo a examinar. Y bueno, pues vamos a ver aquí está, la nueva columna, la columna género. ¿Vale? No hay género para ninguno de los casos, pero nos tendríamos que entretener, lógicamente, pues ahí poniendo H para hombre, M para mujer, pues en cada uno de los casos. Tenemos que ir editando por aquí y arreglando eso. Bueno, os aconsejo pues que lo hagáis. Ponerle a cada uno de estos género, hombre, mujer, y bueno, dejamos aquí este primer vídeo de introducción a esta herramienta, que seguiremos viéndola en el siguiente vídeo.